Cuarto domingo del tiempo pascual. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Hoy, cuarto domingo del tiempo pascual, es conocido como el del Buen Pastor. Es cuando somos invitados a orar por las vocaciones. Decía el Santo Papa Juan Pablo II en una carta del inicio de su pontificado, dirigida a todos los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, cuando se recordaba ese gran día como el de los dos dones infinitos y totalmente inmerecidos que el Señor nos hizo en la última cena, la Eucaristía y el sacerdocio. Es decir, los sacerdotes que hicieron, que hacen y que harán posible a lo largo del tiempo y del mundo la Eucaristía. Aquella frase de Henri de Lubac, feliz frase, que dice: la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Y decía el Papa: recuerden que su ministerio sacerdotal está ordenado de manera particular a la gran solicitud del buen pastor, que es la solicitud para la salvación de todo hombre, para que ninguno se pierda, sino que tengan la vida eterna. Lo que ningún sacerdote debe jamás dejar en un segundo plano es la salvación de las almas. Para eso hemos sido hechos pastores, para cuidar de ellas. Comienza el Evangelio de hoy para cuidar y conducirlas, claro. Comienza el Evangelio de hoy diciendo al Señor que Él es el buen pastor, el pastor bueno que da su vida por las ovejas. En rigor, que expone su vida, se expone por sus ovejas. Más que dar la vida, se expone la vida. Como leía en un comentario muy atinado de un biblista, el pastor no se empeña en que el lobo lo mate, pero no vacila en arriesgarse a ello si es necesario en defensa de sus ovejas. Tampoco Jesús solicitó que lo rechazaran y le quitaran la vida. Más bien, afirmó abiertamente su misión, mostrando que las profecías mesiánicas se cumplían en él. Aceptó el reconocimiento de sus derechos, pero no se impuso. Era el Mesías. Deseaba que lo reconocieran, pero no para hacerlo rey, sino para que supieran cuánto el Padre los amaba, que enviaba a su único Hijo para enseñar y salvar a los hombres. Y ese Hijo los amaría hasta el extremo. Por eso, no queriendo imponerse por la fuerza, tampoco resistió la fuerza de sus enemigos, ni dudó en exponer su vida al odio de ellos que buscaban matarlo. Aun sabiendo muy bien las intenciones homicidas de las autoridades judías y que eran el resultado de sus palabras de verdad, no dejaba por eso de dar sus enseñanzas, su doctrina de salvación.
mientras veía que todo lo que hacía y decía exasperaba cada vez más a los que ejercían el dominio, valiéndose de la religión y de la fuerza del engaño político. Nada ha cambiado, queridos amigos, nada. El Señor sigue siendo perseguido en los pastores buenos y fieles. El Señor vino a entregar su vida por nosotros y nosotros debemos serle fieles y aprender de Él. Bajo ninguna circunstancia debemos descender a pactos con los enemigos de nuestra fe, los enemigos de Cristo, por más solapados que se presenten. Debemos descubrirlos y para eso pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Esa es tarea del pastor, alertar al rebaño, vigilarlo, defenderlo. También debemos pedir que nos dé fortaleza para resistir. Sabemos muy bien que sin la gracia es absolutamente imposible resistir al mal que nos amenaza y amedrenta. El mal que se vuelve espesa tiniebla, que sofoca la vida de las personas en su miasma. Y por sobre todo, confiarnos totalmente en Jesucristo porque nos ama y nos conoce a cada uno, con todas nuestras miserias y grandezas cuando las hay. Sí, el Señor nos conoce. Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas. Y nosotros también lo conocemos su voz. Cuidado con seguir otra voz que no sea la suya. En este Evangelio les hablo a los judíos. No olvidemos que Él fue enviado solo a los judíos, no a los gentiles, o sea, a los paganos. Como la mayoría de los judíos no escuchó su voz, por culpa principalmente de los jefes del pueblo, la voz de su pastor, Dios escogerá entre los gentiles, esos que eran paganos idólatras, un pueblo que unirá a los judíos que sí escucharon y siguieron su voz. Los pocos. Por supuesto, esos pocos judíos eran primero de todos su Santísima Madre, y luego los apóstoles, las mujeres que lo habían seguido y otros, las primeras comunidades de origen judío. Por eso dice a sus interlocutores que tiene otras ovejas que no son de ese redil, que no son judías. Y por eso agrega, también a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Esa profecía en parte no tardó en cumplirse. Fue apenas al inicio del cristianismo, cuando ni siquiera a los seguidores de Jesús de Nazaret se los conocía con ese nombre, sino por los del camino. Ocurrió cuando los apóstoles en el primer concilio de la iglesia, el de Jerusalén, tuvieron que decidir qué hacer con respecto a los que se unían y venían de la gentilidad, los expaganos. Porque algunos querían que se circundaran y cumplieran con todas las prácticas judías, como hacen hoy los judíos mesiánicos. Y el Espíritu Santo les mostró que debían verdaderamente hacer. Están hechos los apóstoles en el capítulo 5. Pedro, el primer papa, rebatiendo la postura judaizante, dice: Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo a ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Y hablaron luego Pablo y Bernabé, y Santiago el menor, el obispo de Jerusalén, y pariente del Señor. Remató citando al profeta Amós: Después de esto volveré y levantaré de nuevo el tabernáculo caído de David. Levantaré sus ruinas y lo pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre. Lo dice el Señor,
el que hace que estas cosas conocidas desde antiguo. Entre los gentiles escoge un pueblo para sí hasta el retorno de Israel, como dice San Pablo en la carta a los romanos. Y entonces sí se forme un solo rebaño con un solo pastor. Anuncia también el Señor que entrega su vida libremente para luego recuperarla. En Jesús, Hijo de Dios, está el poder de resucitar, porque dice, tengo poder para recuperarla, la vida que entrega voluntariamente. En tan pocas palabras está encerrado el amor que Dios nos tiene, el amor del Padre que da a su Hijo, el amor del Hijo que se da a sí mismo por nosotros, judíos y gentiles, por toda la humanidad pecadora. Entregando su vida, Jesús obedece al Padre. Sin embargo, su oblación es libérrima, porque su voluntad se hizo una con la del Padre, para cumplir el designio de misericordia. Deberíamos alzar los ojos hacia Dios, con las rodillas dobladas para alabar y dar gracias a Dios por su infinita y eterna misericordia. Sin la entrega de Jesús, no habría salvación para nosotros. Jesús es nuestro pastor, nuestro buen pastor, que llama a cada uno por su nombre. Escuchadle, escuchad su voz inconfundible. Reconoced que es Él, el pastor que entregó su vida por ti. Escucha su voz. Venid a mí. Nos llama desde la Eucaristía porque es Él. Venid a mí, ovejas con tantos miedos, que estéis atemorizadas, confundidas, cansadas, agobiadas, oprimidas, que yo os aliviaré. En mí encontraréis reposo. Yo os daré la paz. Cada vez que nos acercamos a su presencia viva, verdadera, real, en la Eucaristía, el Señor nos restaura y transforma con su amor. Quita de nosotros los miedos, las angustias, sana nuestras heridas, impregna nuestra vida y sella nuestro corazón con la paz del resucitado. Nos devuelve la alegría, nos hace sonreír y vuelve livianas nuestras cruces. Nos abraza en su misericordia. Nos da toda gracia y nos bendice, no solo a nosotros, sino a tantos otros, en mérito a nuestra presencia adorante. Cuánta necesidad tenemos nosotros de Él, Jesucristo, pero cuánta necesidad de la Eucaristía, que nunca sea quitada la Eucaristía, porque tenemos necesidad de la vida, de nutrirnos del alimento de la vida, de contemplar su rostro. Tenemos necesidad de cercanía, de protección, de paz, de su amistad y de luz en momentos de oscuridad. Y todo lo encontramos en la Eucaristía, en la presencia sacramental pero verdadera, real, de nuestro buen pastor, en el Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.